hacia adelante, es decir, de la clase del día miércoles. Ahora, la pregunta primera que nos debemos hacer es cómo se van a absorber los fármacos. Y para pensar cómo se van a absorber los fármacos, tenemos que pensar en lo siguiente, ¿no es cierto? En cómo está constituida esa membrana biológica. Y tenemos que pensar una cosa importante, que nosotros, ¿no es cierto?, dijimos en clase que cuando definimos fármacos, espero que todos puedan ver, los que no están, dijimos que teníamos ácidos y que teníamos fármacos que eran bases, débiles obviamente. Pero ahora vamos a decir algo más. Vamos a decir además que los fármacos tienen dos naturalezas, y también en parte lo hablamos. Dijimos que podrían ser hidrosolubles o que podrían ser liposolubles. Y de ambos fármacos nosotros tenemos en la naturaleza. El día de mañana, ¿no es cierto?, cuando ustedes vayan al hospital y ocupen propanolol, se van a dar cuenta que es muy liposoluble. En cambio, si usan atenolol, es un fármaco hidrosoluble, su naturaleza. Y se van a dar cuenta que ambos les sirven para bajar la presión, por ejemplo, que a lo mejor lo ocupan en la arritmia cardíaca. Entonces, ambos sirven. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, que ya sean hidro o liposolubles, ambos existen como medicamentos. Lógicamente, lo que más tenemos son fármacos liposolubles. Los hidrosolubles son en realidad los que hay en menor cantidad. Pero lo primero entonces que tenemos que pensar es lo siguiente. Ustedes hablaron y vieron en biología los mecanismos de transporte a través de la membrana celular. Y tenemos transportes pasivos y transportes activos. Yo les pregunto lo siguiente. Mirando la naturaleza de la membrana celular, ¿cuáles creen ustedes entonces que van a cruzar con mayor facilidad esta membrana? Los liposolubles. Por lo tanto, los fármacos liposolubles van a transportarse entonces a través de las membranas celulares por mecanismos de difusión pasiva. Y va a ser el mecanismo más importante de transporte de medicamentos. Sin embargo, los hidrosolubles también se van a absorber. Podrían cruzar a través del poro, etcétera, si fueran, ¿no es cierto?, muy pequeños. Pero en general, ¿no es cierto?, lo hacen por transporte activo. Pero ambos, ¿no es cierto?, van a tener una acción terapéutica, ya sean hidro o liposolubles. Pero les vuelvo a reiterar, y el principal mecanismo de transporte es por difusión pasiva, es decir, en general moléculas más bien liposolubles. ¿Sí? Creo que hay poca difusión facilitada por lo menos en los medicamentos. Eso más para otro tipo de moléculas. Yo creo que la primera clase dijo que iba a haber mayor mecanismos de transporte activo. Entonces ahora nos tenemos que quedar con solo más mecanismos pasivos. En la primera clase que tuvimos farmacología, usted me decía que la mayor cantidad de mecanismos iban a ser los activos. Hasta yo lo anoté en el PowerPoint. Y ahora dijo que son los simples. Entonces nos quedamos con estos últimos. No me recuerdo de la cosa. Pero nos quedamos con estos últimos. Sí. No me acuerdo por qué puedo haber hablado de activo. Después me lo busca para ver en qué contexto fue. Pero el principal mecanismo de transporte, ¿no es cierto?, es por difusión pasiva. Ahora, en biología, en fisiología, puede que cuando vean transporte de membrana van a hablar, ¿no es cierto?, de esta ley de Fick. Que fíjense que esta ley de Fick, ¿no es cierto?, dice algunas cosas importantes. Dice que la velocidad con que difunde, ¿no es cierto?, una molécula a través de una membrana celular
está regida por una constante y por la diferencia de concentración a ambos lados de la membrana. Y esa constante de permeabilidad es igual a un coeficiente de difusión, pero por dos valores que son importantes. Este coeficiente de partición líquido-agua, que ya lo vamos a ver, y el área. Entonces, lo primero que tenés que ir como juntando conocimiento es que entonces el área de absorción es directamente proporcional a la velocidad. Entonces, por esa razón, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la vía, que es la vía más importante de absorción del fármaco, nosotros decimos que donde hay mayoritariamente absorción es a nivel del intestino delgado. Porque ahí, ¿no es cierto?, tienen todas las microvenosidades intestinales, por lo tanto la superficie es muy extensa. Entonces, es donde ocurre mayoritariamente absorción. Ese monito que está ahí, lo que les quiere ir diciendo es lo siguiente. Fíjense que cuando un fármaco se absorbe, preferentemente dirigido a nivel intestinal, pero también a nivel del estómago, va a pasar, ¿no es cierto?, a la circulación, pero el primer camino que hace va a ser a través de las mesentéricas, vena porta, hígado. Por lo tanto, cada vez que nos tomamos un medicamento, el primer paso que vamos a hacer, importante, va a ser pasar por el hígado. Y cuando los fármacos pasan por el hígado, parte de ese medicamento se puede metabolizar o degradar, o perder. Eso significa que no todo el medicamento que se absorbió va a llegar necesariamente a la circulación. Es decir, si nosotros perdiéramos un 30%, se habla de extracción hepática, tuviéramos un 30% de extracción hepática o efecto del primer paso, significaría que solo el 70% va a llegar a la circulación. Y vamos a decir entonces que ese medicamento tiene una biodisponibilidad del 70%. Es decir, el 70% solamente llega finalmente al plasma. Y es lo que va a estar disponible para distribución. Es la clase que vamos a ver el miércoles. Vamos a ver el metabolismo, que efecto del primer paso puede haber en muchos lugares. De hecho, en el intestino también puede haber efecto del primer paso. Por eso lo vamos a ver después. Por ahora vamos a quedarnos que el sitio más importante de efecto del primer paso es el hígado. Lo que no significa, ¿no es cierto?, que a lo mejor aquí no se absorba todo, se absorbe un porcentaje y acá se pierde otro poco, pero finalmente lo que va a llegar a la sangre es lo que nos va a dar la biodisponibilidad de un medicamento. Ahora, yo les pregunto entonces a ustedes, ¿qué pasa si sacamos una droga al mercado y resulta que la biodisponibilidad es del 10% o del 5%? Es decir, el 90% lo perdemos en el efecto del primer paso. ¿Ah? Tendría que usarse medicamentos en dosis muy altas, ¿no es cierto? Lo cual significa que podríamos tener muchos efectos laterales. ¿Y qué podríamos? Claro, diga. ¿Podría ser que usted la vía intravenosa o por otra vía, por ejemplo, la vía oral? Ya, podría irse, no, pero el oral ya Sublingual. se podría ir, ¿no es cierto?, por una vía que evite el efecto del primer paso. Diga. El que haya tanto efecto de primer paso en el hígado no haría que se sobrecargue el hígado. No necesariamente si el hígado está bueno, no hay problema. El problema es que hay insuficiencia hepática. Ese sería otro tema. Lo vamos a ver también. Pero el gran problema que tendríamos entonces es que una droga que tuviera una biodisponibilidad muy baja no nos serviría para violar, definitivamente. ¿No es cierto? Porque como dice su compañera, tendríamos que usar dosis muy altas para poder, ¿qué? Para que llegue al plasma una cantidad de fármaco que ejerza un efecto terapéutico. Por lo tanto, en esos casos, tendríamos que usar vías alternativas que tengan, ojalá no tengan efecto al primer paso, sea mínimo. Podría ser, ¿no es cierto?, la vía sublingual,
El problema de la vía sublingual que tampoco es una vía cómoda. ¿Y qué otra cosa podríamos hacer? Supongamos que no se puede administrar por otra vía que no sea la oral. ¿Qué podríamos hacer? Sacar el hígado. No, ¿cómo? ¿Ah? Pensemos que solamente podemos usar la vía oral. Como yo en la prueba le pongo, solamente se puede usar la vía oral, ninguna otra vía de administración. ¿Qué proponen? Sube la dosis. ¿Ves la cantidad de excipiente? ¿Ah? No, porque es que hay que ocuparlo. Y generar plátano. A ver si se puede ocupar. Podemos darla paulatinamente para ir utilizando ¿Cómo? ya ir dando el medicamento paulatinamente hasta. Pero es que igual va a ir abajo, cuando es bajo no le va a servir. Si hacemos efecto retardo, Ahí, tienen una alternativa. Formularlo en comprimidos de acción recarga. Esa sería una alternativa. Entonces, siempre hay que ir uniendo, ¿no es cierto?, las cosas. Porque una acción retardo lo que podríamos hacer es ir liberando lentamente hasta mantener una concentración constante. Sí, va a ser más lento el efecto. Va a llegar al efecto, pero nos permite ir liberando de a poco el principio activo. Podría ser una alternativa, a lo mejor no. Podría ser. Profe, habíamos que hacer acción retardo que debería ser el 50%. Es que en el fondo sí. Eso es lo que nos permitiría no tener dosis tan altas para poder llegar a una concentración normal. El efecto nos daría como más que eso. Al final sí. No sé si sería tan grave tampoco, pero podría ser una probar. Podría ser, a lo mejor combinarlo con otro fármaco para que este fármaco vaya y sea como metabolizado en vía hepática y el otro pueda pasar inmediatamente. Buena cosa. La mejor alternativa sería hacer otra cosa. Transformar la molécula. Es decir, el fármaco, no voy a adelantar la molécula, transformarlo en profármaco. ¿Eso qué significa? Que si yo le doy A, ahora le voy a dar B. Pero el B, ¿qué características va a tener? Que se va a absorber, va a pasar por el hígado y cuando pase por el hígado, al metabolizarse, recién se va a hacer activa la molécula. Es decir, el fármaco que yo le voy a administrar al paciente no va a tener actividad terapéutica. Se lo voy a dar en claro. Ustedes el día de mañana van a usar enalapril para bajar la presión de sus pacientes. El enalapril, si yo pusiera un verdadero y falso, baja la presión arterial, el enalapril no baja nada, no hace nada. El que baja la presión arterial es el enalaprilato, que es el producto al degradarse el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No es cierto? No le podemos dar enalaprilato al paciente, porque si le damos enalaprilato, el enalaprilato se degrada todo en el intestino. Ni siquiera en el hígado, en el intestino. Ahí tiene el efecto del primer paso. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la naturaleza? Y hay muchos medicamentos que son profármacos. Nosotros administramos esa otra molécula, enalapril. El enalapril cruza todo y cuando pasa por el hígado, el producto que genera es activo. Ese es activo, el metabolismo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bypaseamos todo el proceso de absorción. Y de esa manera sí logramos moléculas activas a nivel plasmático. Es lo que sí debiéramos hacer. Y de hecho hay mucho. Por ejemplo, la gente toma mucho, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa que es provitamina A? Que toman para tostarse, Retanol. ¿Ah? Betacaroteno. ¿Ah? Retanol. Beta-caroteno. El beta-caroteno, por ejemplo, es una provitamina A. Entonces, así hay mucho. Después, cuando ustedes vayan viendo más adelante los cursos, seguramente le van a decir que es un profármaco, etc. Por ejemplo, estas cosas que se ocupan para el estómago, los lansoprazol, los omeprazol, todo eso son profármacos. Ya. Por lo tanto, si hablamos de características que podrían modificar la función de un fármaco, está, ¿no es cierto?, la dosis, ¿sí
sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Si yo le doy 1 gramo versus 100 miligramos, lógicamente va a haber más absorción con 1 gramo porque hay más cantidad de medicamento. Es decir, vamos a alcanzar en el plasma una concentración más alta que si le damos 100 mililitros. Estamos hablando de concentración. Aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras. Concentración. Forma farmacéutica, sin lugar a dudas, ya lo vimos. Dijimos, ¿no es cierto?, en la primera clase, si yo le doy una cápsula blanda versus una cápsula, un comprimido a un paciente, dijimos, lógicamente la cápsula blanda va a calcular. La cápsula blanda, dijimos, es más rápida porque el principio ya no está disuelto y no hay proceso de disolución, etc. Por lo tanto, la forma si es intravenosa versus una forma farmacéutica oral, lógicamente, tiene distintas absorciones. La liposolubilidad, de alguna manera lo hemos hablado. Dijimos que la liposolubilidad en esa ecuación de Fick tenía que ver con el coeficiente de partición lípido-agua. ¿Qué significa el coeficiente de partición lípido-agua? Nos habla cómo se concentra un fármaco en una fase lipídica dividido porque cómo se concentra ese fármaco en la fase acuosa. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir rápidamente de acá? Que entre mayor es el coeficiente de partición lípido-agua, más liposoluble va a ser la molécula. Por lo tanto, a nosotros nos interesa entonces moléculas cuyas características tengan coeficiente de partición lípido-agua muy alto. El mayor problema lo vamos a encontrar, ¿sabe dónde? Aquí. En este factor, en el pK sub A. Uno define en química general el pK sub A y dice, no habla de medicamentos, ¿no es cierto? Habla de alguna molécula X y uno dice que el pK sub A es el pH en el cual una sustancia química está disociada en un 50%. Ahora, ¿dónde está disociada en un 50%? En un pH igual al pK sub A. Por eso, si el pK sub A de una droga es 3, significa que en el pH 3, esa droga va a estar disociada en un 50%. Como nosotros hablamos de ácidos débiles y de bases débiles, si nosotros pensáramos entonces que tenemos un ácido débil, ¿no es cierto?, disociado en el protón más la base conjugada, según esa definición, nosotros vamos a decir que si nosotros tenemos un ácido débil, como el que tenemos acá, cuyo pK sub A es igual a 3, cuando el pH del medio sea 3, vamos a decir ¿qué cosa? Que vamos a tener un 50% de la forma no disociada y vamos a tener un 50% de la forma disociada. Eso es conceptualmente pK sub A. pK sub A nunca cambia, es un valor constante de cada medicamento. Pero ¿qué es lo que nos va a cambiar? El pH del medio. Los compartimentos van a tener distintos pH en el organismo. Supongamos entonces que este fármaco cuyas características están acá, nos vamos ahora a encontrar en un pH 1, es decir, en un medio más ácido. Los libros que dicen el pH del medio es menor que el pK sub A, es decir, un medio más ácido. ¿Qué le pasará a este ácido débil cuando está en un medio más ácido? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio químico? Hacia la forma no disociada. Hacia la forma no disociada. Es decir, podríamos decir que a lo mejor en pH 1 vamos a tener un 90% y un 10% acá. ¿Y qué va a pasar a ese fármaco ácido débil si yo ahora lo pongo en un medio
elemento básico, pH 8, se va a disociar hacia el otro lado, es decir, ahora hacia dónde se va a ir el equilibrio químico, hacia la forma disociada. Supongamos que tenemos 90 y ahora tenemos 10 acá. Son porcentajes como para que sean extremos. ¿Hasta ahí estamos bien? Ahora, una cosa. Si yo tengo una solución, tengo acá la forma no disociada y la disociada, cuando uno habla de transmisión, de conductividad, ¿cuál sería la forma polar en esta ecuación? ¿Qué sería lo apolar? Lo no diferenciado sería apolar. ¿Ah? Lo no diferenciado sería apolar. Lo no disociado. Claro, Lo no disociado entonces sería apolar. Y lo disociado entonces sería polar. Y apolar es lo mismo que qué cosa? Que liposoluble. Y esto es lo mismo que hidrosoluble. Entonces, le pregunto yo ahora, si usted le da a tomar un fármaco ácido débil a un paciente, usted sabe que aspirina, algo fácil. Y yo le pregunto, ¿dónde se va a absorber la aspirina? ¿En el estómago o en el intestino? Mirando el mono de acá. Un ácido débil. En el estómago, ¿no es cierto? ¿Por qué en el estómago? Porque el ácido débil en el estómago, ¿cómo está? En su forma mayoritariamente liposoluble. En cambio, las bases va a ser al revés. O sea, uno hace ese mismo ejercicio, se da cuenta que las bases donde van a estar en el 90 va a ser en un medio base. Por lo tanto, vamos a concluir entonces que los ácidos débiles se absorben preferentemente a nivel del estómago y las bases débiles lo hacen preferentemente a nivel del intestino. Lo que no quita que algunos ácidos débiles puedan pasar al intestino y a lo mejor igual se puedan absorber por la superficie tan alta de contacto. Pero eso son cosas que los libros lo hablan como en forma minoritaria. En general, ¿no es cierto?, se habla de ácidos débiles en medio ácido y bases débiles en medio base. Ahora sí, le doy la palabra. Es que no entendí muy bien. O sea, para que se absorba tiene que estar sí o sí no disociado. Claro, porque no disociado va a ser liposoluble. Y nosotros dijimos que entre mayor es la liposolubilidad, van a cruzar por difusión pasiva. ¿Ah? En cambio, el otro ya sería un transporte activo, que requiere energía. Pero el disociado no se va a perder. No, no es que se vaya a perder. O sea, no lento. Nosotros si quiero administrar una base débil, tendría que hacerlo por una vía de intravenoso para enterarlo de acción No, renal. porque la base débil no se va a disociar en un medio ácido. Es decir, no va a estar liposoluble. O va a hacer recubrimiento, etc. Ahora, muchos libros dicen en general que todos los fármacos absorben algunos libros, incluso el intestino. No porque sea base débil, que no pueda pasar por el estómago. No, pasa igual. ¿Quieren que pase? Me queda la duda de que si el ácido débil siempre se debería como absorber en el estómago o solamente cuando hay diferencia de pH. No, yo lo que le dije, en general se absorben en el estómago. Ah, ya. En general. Pero hay veces que se puede absorber en el intestinal, puede pasar. Solamente vamos a hacer como esa salvedad de general en ácido y base, o también podría ser que liposoluble en el estómago y hidrosoluble en el intestino. No. Solamente Liposoluble va a ser en el estómago y va a ser liposoluble en el intestino. Ya. Dependiendo si ácido o es base. ¿Qué otras cosas podrían hacer variar el base? Es el concepto de vaciamiento gástrico. Vaciamiento gástrico es vaciar el estómago. Con la única diferencia es que van a vaciar el estómago al intestino. Por lo tanto, vaciamiento gástrico es pasar del estómago al intestino.
que tenemos absorción en el estómago y que tenemos absorción en el intestino, podría variar, ojo, la velocidad de absorción, porque vamos a llegar al final de la clase a diferenciar dos cosas, velocidad y cantidad, que son conceptos totalmente distintos. Porque, por ejemplo, ustedes hoy día clase, a lo mejor están todo el curso aquí, es decir, la cantidad es total, y a lo mejor la velocidad de llegada fue distinta. A lo mejor llegaron todos entre las 8:25 y las 8:30. Y otra semana, el miércoles, podrían llegar a las 8:15 y estar todo acá adentro. Entonces la velocidad con que entraron fue distinta. A lo mejor entraron todos juntos, etc. Pero al final yo puedo decir la cantidad es la misma. Entonces, eso llevémoslo a los medicamentos. Una cosa es la velocidad con que se absorba un medicamento y otra es la cantidad que se absorbió, que es distinta. Eso puede variar. Puede variar dependiendo de qué cosas, de algunas variables externas, como por ejemplo alimentos. Pero aquí en alimentos, ustedes eso se lo van a aprender cuando trabajen con los medicamentos. Porque no hay ninguna regla. Hay medicamentos que aumentan la absorción, hay otros que disminuyen la absorción y hay otros que no varían con los medicamentos. Entonces, no podemos dar una regla. Después el día de mañana ustedes van a aprender, por ejemplo, que, no sé, pues si le va a dar un medicamento antimicótico a un paciente, se da cuenta que aumenta la absorción en mayor, puede haber incluso mayor cantidad en un medio lipídico. Entre más graso sea. Entonces, ¿qué hacen? Se lo dan después del almuerzo. Porque siempre la comida grasa hay, ¿no es cierto? Etcétera. Pero esas son cosas ya más puntuales. No tenemos una regla. Lo que sí puede pasar es que a lo mejor yo le pueda dar medicamentos a algún paciente que aumenten el tránsito intestinal o que lo disminuyan. Por ejemplo, aquí habla de analgésicos narcóticos, opiáceos. Por ejemplo, tramadol. Supongamos que ustedes tienen un paciente, ¿no es cierto?, que toma un medicamento X y es una base débil el medicamento. ¿Ya? Piensen lo siguiente. Supongamos que usted toma en forma crónica un medicamento para la epilepsia y usted sabe que ese medicamento para la epilepsia es una base débil. Y resulta que usted se cayó, lo operaron y el médico le da un buen tiempo tramadol. El tramadol disminuye el peristaltismo. Por lo tanto, su paciente le va a dar estreñimiento. Ya ese es otro problema, usted se lo solucionará. Pero yo le pregunto lo siguiente. ¿Qué va a pasar con la velocidad de absorción de una base débil como la que toma en forma crónica? ¿No es cierto? ¿Qué pasaría con la velocidad de absorción de una base débil cuando yo le doy además tramadol a un paciente? Va a ser más lenta, ¿por qué? Porque como es una base débil, se absorbía en el intestino y si tengo disminución de la velocidad El peristaltismo del intestino, va a llegar más lento. ¿Ya? Entonces va a disminuir la velocidad de absorción. Pero ojo, le vuelvo a reiterar, yo no he hablado de cantidad absortiva. He dicho solamente que va a disminuir la velocidad de absorción. Ahora, que disminuya la velocidad de absorción de un medicamento podría tener varias consecuencias. Una, que a lo mejor siga haciendo efecto y no haya problema. O bien, que no haga efecto, porque disminuya tanto la velocidad de absorción que nunca lleguemos a una concentración terapéutica del medicamento. Ya lo vamos a ver. ¿Ah? Entonces, quiero que vayan uniendo esas cosas. Es decir, ya no solo las características de la molécula, sino que también algunos factores externos, ¿no es cierto?, del paciente, otras terapias, etcétera, podrían hacer variar la velocidad de absorción. Por lo tanto, finalmente, si yo varío la velocidad de absorción, podría variar, dijimos, la cantidad absorbida. Y eso nos va a influir en lo mismo que hablamos recién, biodisponibilidad. Dos definiciones para biodisponibilidad. Esta es una definición más burda. Dice que es la cantidad de droga inalterada que llega a la circulación. Es decir, que nunca entonces se me olvide que cuando hablamos de biodisponibilidad es cuánto hay en el plasma disponible, cuánto llegó al plasma.
al plasma. Es decir, estamos hablando de dos conceptos distintos: velocidad y cantidad. Ahora, usted se pregunta, ¿y cómo sé yo cuál es la velocidad y cuál es la cantidad? Porque resulta que en farmacocinética, en absorción, hay gráficos de concentración plasmática en función del tiempo para los medicamentos. Y esas gráficas nos van a decir si el medicamento aumentó, disminuyó, cuál fue la cantidad absorbida, saber si el medicamento es viable o no es viable para el paciente, si le va a hacer o no le va a hacer definitivamente efecto. Por lo tanto, esa gráfica que tienen ahí ustedes es la gráfica de concentración plasmática en función del tiempo. Y aquí hay varias cosas que definir. Fíjense que aquí, en el tiempo cero, cuando usted le da un medicamento a un paciente, cuando yo le administro a él el medicamento, él no tiene medicamento en el plasma, porque se lo estoy presentando, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a estar en el tiempo cero con la concentración cero. Supongamos que a él le dolía la cabeza y yo le di un paracetamol. Y después, en un ratito más, yo paso por acá y él me dice, ¿sabe qué? Se me está recién empezando a quitar el dolor de cabeza. Siento que yo se lo di a lo mejor hace media hora. Pero ¿qué va a pasar en esa media hora? Voy a estar desde que le administré hasta que llegué a este punto cortado que está aquí, que se llama concentración mínima efectiva. Es decir, el tiempo desde que yo administro un medicamento al paciente hasta que el paciente recién empieza a ver efecto terapéutico se llama tiempo de latencia. En ese tiempo, ¿hay medicamento en el plasma? Sí, pero no hay efecto. ¿Cómo le gustaría que fuera el tiempo de latencia entonces en un medicamento a usted? Corto. Fíjese que después, desde que yo paso la concentración mínima efectiva hasta el punto de acá, ¿no es cierto? Porque fíjese que aquí voy a llegar acá arriba, voy a bajar, y cuando vuelvo a pasar hacia abajo, en que vuelve ya no a haber efecto, todo ese tiempo se llama tiempo efectivo. Es decir, el tiempo efectivo es el tiempo en el cual hay efecto terapéutico. O sea, desde que llegamos al CME hasta que subió. De acá, desde que llegamos acá, todo ese tiempo, hasta que volvemos acá, todo ese tiempo estamos sobre la concentración mínima efectiva. Por lo tanto, hay efecto terapéutico. Lo otro que vamos a definir es que cuando yo le doy un medicamento a un paciente voy a llegar en el plasma a una concentración máxima. Y el tiempo en llegar a esa concentración máxima se va a llamar tiempo máximo. ¿De qué depende la concentración máxima de un medicamento? ¿Qué va? Que llegue aquí, aquí o allá arriba. De la dosis. Entonces, muy importante ustedes que van a administrar el medicamento, ¿no es cierto? Porque fíjese que usted se va a tener que fijar en algo como médico entonces. Cuando lea, supongamos que va a administrar un medicamento nuevo a un paciente. Y supongamos que le va a dar al paciente, no sé, el paciente tiene una depresión bipolar por déficit de litio y le va a administrar carbonato de litio al paciente. Y resulta que cuando usted lea, va a decir que el carbonato de litio es un medicamento de estrecho margen terapéutico. ¿Qué es lo que es el margen terapéutico o la ventana terapéutica? Esto. Es decir, la diferencia entre la máxima y la mínima efectiva. Ese espacio de ahí es el margen terapéutico. Lógicamente, usted como médico, ¿qué es lo que va a querer? Que este margen terapéutico sea gigante. Es decir, que la concentración mínima efectiva sea 0,2 y la máxima terapéutica, no sé, 2000. ¿Por qué? Porque si se llega a equivocar en la dosis, igual va a caer dentro del margen terapéutico. No va a correr riesgo como médico. Pero si usted al paciente que le dio carbonato de litio no se preocupa de manejar las dosis, ¿qué va a pasar? Va a pasar volando para arriba. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer usted como médico? Todos los meses le va a hacer medir la litemia, litio en
usted le va a ir manejando la dosis. Ahora, el litio es un caso apartado. La digoxina puede ser un caso apartado, pero hay un medicamento que son los anticoagulantes orales, que sí o sí se van a topar ustedes con los anticoagulantes orales. Y los anticoagulantes orales, el margen terapéutico es tan pequeño que incluso en las dosis terapéuticas ya hay efectos laterales. Por eso, ¿no es cierto?, que cuando ustedes estén en el hospital le van a medir tiempo de protrombina a los pacientes y le van a calcular el INR al paciente y en base a eso le van a dar la dosis. No va a ser, ¿no es cierto?, como cuando usted le da amoxicilina a su paciente, que le da uno cada 8 horas por 10, por 12, por 14. ¿Por qué? Porque la penicilina tiene un margen tan grande que le dé 1 gramo, 2 gramos, igual cae dentro del margen. ¿Por qué diferencia? Que va a caer más arriba la máximo o más abajo, pero va a caer en el margen. ¿Ah? Entonces, hay medicamentos con margen terapéutico estrecho que usted los va a conocer el día de mañana cuando trabaje. Le di algunos ejemplos: digoxina, litio, anticoagulante oral. ¿Ah? Entonces, ¿por qué le digo eso? Porque lo que yo quiero que usted le quede, ¿no es cierto?, de todo lo que va a aprender este semestre, es que el día de mañana, cuando usted vaya a usar un medicamento nuevo, usted le va a tener que leer la historia del medicamento antes de usarlo. Y sepa lo que quiere. Pero en el fondo eso es, porque la fórmula de la ley de Fick da lo mismo, ni se va a acordar. Pero sí que se acuerde, ¿no es cierto?, de cosas que son puntualmente importantes. Diga. No, creo que a mí me perdí en la parte de si este fármaco tiene poco margen terapéutico. ¿Ya? Para no embarrarla, por decir así, ¿qué hay que hacer entonces? No, todos los fármacos que tienen margen terapéutico estrecho se manejan calculando las dosis. Es decir, la dosis no es una dosis convencional para cada paciente. Cada paciente tiene su propia dosis. Como para que haga efecto en el mínimo, en el más bajo. ¿Y por qué es en base aquí a factores? Mire, vamos a adelantar. Muchas de las cosas son en la farmacocinética, pero específicamente, por ejemplo, los anticoagulantes oral está basado en la farmacodinámica, porque está basado en el mecanismo de acción. Por ejemplo, los medicamentos para tiroides igual, todos los meses a uno le miden TSH de 4 libre, y en base a eso el médico dice: oh no, nos pasamos para allá, estamos para el otro lado. ¿Se fija? Porque los márgenes son pequeños. Eso se van a manejar las dosis en base a algún examen. Uno va a ir relacionando las dos cosas. Entonces hablamos de concentración. Después acá arriba tenemos la concentración máxima terapéutica. Aquí dice la mínima tóxica. Aquí sería lo mismo, porque pasando la máxima terapéutica ya hay toxicidad. Por lo tanto, importante la dosis. ¿No es cierto? Porque si nos vamos de la dosis, si tiene margen no muy amplio, podemos pasar a la toxicidad definitiva. Y otra cosa importante, área bajo la curva. Toda el área bajo esta curva de esta molécula, de este gráfico, corresponde a la área bajo, a la biodisponibilidad, a la cantidad de fármaco absorbido. En cambio, la velocidad está dada por dos cosas. Uno la puede calcular, C máximo dividido entre máximo. Pero supongamos que no tuviéramos esos valores, uno lo podría ver mirando el gráfico. Entre mayor es la pendiente de la curva, mayor es la velocidad de absorción. Porque algo que es importante que no les he dicho, cuando uno mira una curva de concentración plasmática en función del tiempo, toda esta curva ascendente hasta que llegamos a la concentración máxima corresponde a la absorción. Y todo lo que está desde esta concentración máxima hasta llegar nuevamente a cero, la primera parte corresponde a distribución y todo el resto a excreción. Porque lógicamente esta curva es para una dosis. Porque si yo le doy una cada 6 horas, esto ya va a cambiar. Va a llegar así a un momento que va a estar estacionario. Que lo vamos a ver también. Pero por ahora lo que quiero que les quede claro entonces es que la velocidad de absorción o se calcula o bien va a corresponder a la pendiente. A mayor pendiente de la curva, mayor velocidad de absorción. Y la cantidad absorbida va a tener que ver con el área bajo la curva. Ahora, es importante una cosa, no solo la C máxima y la velocidad, sino también
perdón, y el área bajo la curva, sino que también el T máximo. Porque yo podría, esta curva, a lo mejor la podría haber hecho llegar acá arriba y llegar allá, que llegue de tal manera que a lo mejor el área de aquí y el área de acá es la misma, la C máxima es la misma, pero que varió el T máximo. Entonces no son iguales, ¿no es cierto?, la biodisponibilidad, son distintas. Dígame. ¿Podría repetir cuál correspondía a absorción? Absorción corresponde a la curva ascendente, hasta llegar a la concentración máxima. Eso es absorción. Y la curva descendente de la gráfica corresponde a distribución y excreción. Gracias. No sé si está prendido el aire caliente o hace calor. Mucho vago. ¿Puedes explicar de nuevo lo de T máxima varía con la área bajo la curva? ¿Lo último que dije? No, lo que yo digo es que la T máxima varía dependiendo de la C máxima. Entre más rápido yo llegue a, por ejemplo, cuando hablábamos de comprimidos simples y comprimidos recubiertos. Por ejemplo, si nosotros hiciéramos una gráfica de esos comprimidos, lo más probable es que el comprimido simple va a corresponder al rojo y el comprimido recubierto a lo mejor podría corresponder al negro. ¿Por qué? Porque sabemos que el simple se disuelve más rápido que el recubierto. Entonces la velocidad de absorción puede variar de un simple con un recubierto. ¿Se fijan? Pero a lo mejor la cantidad absorbida y que esté sobre la concentración mínima cumple para que haya efecto, etc. Pero en el fondo la T máxima va a estar definida por la C máxima. Ahora, ¿quién define la C máxima? También es la velocidad de absorción. La T máxima es el tiempo que demora en llegar al pico. En llegar al pico. ¿Sí? ¿Ah? Ah, ya. Préndelo. ¿Ah? La velocidad máxima se mide cuando tiene nomás y tú ves qué tiempo tiene. Ya. La curva. Sigamos. Fíjense que ahí podemos ver más claro entonces el área bajo la curva. Y lo demás es lo mismo que definimos recién. Ahora, también se puede calcular la biodisponibilidad. ¿Cómo se podría calcular la biodisponibilidad? Que yo administre, ¿no es cierto?, una dosis del medicamento por la vía oral y haga la curva de concentración plasmática en función del tiempo para la vía oral. Y que administre ese mismo medicamento en la vía intravenosa y haga la curva de concentración plasmática en función del tiempo para la vía intravenosa. Que fíjese que sería esta. ¿Por qué sería esta? Porque no tenemos, ¿qué cosa? Absorción. Por lo tanto, en el tiempo cero, nosotros, ¿qué concentración vamos a tener en el plasma? La C máxima. ¿Se fija? En la vía intravenosa, entonces, el tiempo cero es lo mismo que el tiempo máximo. ¿Sí? No sé, que estaba viendo otra cosa. No la No convencí. sé. Ya. Estaba pensando. ¿Ah? A mí no me convenció, ¿me explicas? Dígame. Lo del tiempo cero y tiempo máximo. Ah, no, y yo le digo que en la vía intravenosa, como yo coloco el medicamento directo en la sangre, a diferencia, ¿no es cierto?, yo dije recién le di un medicamento y a la media hora el médico me quitó. Pero si yo se lo coloco a la vena, el medicamento va a tener todo lo que yo le di directo en la vena. Por lo tanto, en el tiempo cero, es decir, cuando usted le administra al paciente el medicamento, ¿cuál va a ser la concentración que va a adquirir ese medicamento en el plasma? La concentración máxima. Y de ahí se va a empezar a distribuir y a excretar. Porque no hay absorción. Entonces, eso es lo que le digo.
que el tiempo máximo es el tiempo cero. Es decir, si yo digo a tiempo cero la concentración de un fármaco es 4, significa que es la concentración máxima. Ahora, si yo divido el área bajo la curva para la vía oral, lo divido en el área bajo la curva para la vía intravenosa, ¿no es cierto? Y lo multiplico por 100, obviamente, me va a dar ¿qué cosa? La biodisponibilidad absoluta. Esa sería una forma de calcular la biodisponibilidad en base a una forma. Y eso podría yo entonces con las áreas bajo la curva de medicamentos en la vía intravenosa y oral, podría saber la biodisponibilidad de distintas moléculas. Eso se podría hacer en un laboratorio de experimentación. Lo otro, Era. área bajo la curva, en la vía oral partido por la vía intravenosa. Claro, porque no le va a dar el porcentaje, le da 0, Y ABC es lo mismo que AUC, o sea, ABC, ¿verdad? sí, ABC o AUC es lo mismo, en el fondo área bajo la curva. Ahora, había otra manera también de calcular el área baja, de calcular la biodisponibilidad, que sería más matemático, que sería, por ejemplo, saber cuánto se absorbe un medicamento, cuánto se pierde en el hígado. Si yo sé, ¿no es cierto?, cuánto se pierde, puedo saber cuánto llega, qué porcentaje llega. Y eso también sería la biodisponibilidad. ¿No es cierto? ¿O no? Sí. El día antes de la prueba, el 15, el día lunes en la mañana, dice consulta. Pero consulta no vamos a hacer ninguna, ¿no? Porque las consultas son como las dudas. Entonces, vamos a trabajar en esa clase con ejercicio pensando en la prueba del día siguiente. Entonces, yo voy a entender que ustedes van a llegar a esa clase como si fuera la prueba. Yo les voy a ir mandando entonces, una vez que tengamos la clase de distribución el miércoles, recién ahí el miércoles en la tarde yo les voy a mandar un taller que involucre hasta distribución. Y metabolismo lo mandamos cuando hagamos la clase de metabolismo, entonces ahí vamos a trabajar en todo eso. Entonces todas las dudas que tengan, lo vamos a hacer ahí. Profe, una consulta de la forma matemática que usted nos acaba de mencionar. ¿Cuánto se pierde en el primer paso? ¿Depende de cada organismo o hay una concentración estandarizada? No, el efecto del primer paso es algo estandarizado para un medicamento en condiciones normales. Es decir, pacientes sanos que no tengan ni una patología, ningún factor, etcétera, la biodisponibilidad no va a variar nunca. Solo lo podría hacer variar cosas externas. Por ejemplo, nosotros que usted se tomara un medicamento y resulta que lo que decíamos al principio, el medicamento nunca hubo disolución y se botó por la deposición y nunca llegó al plasma, por lo tanto la disponibilidad 0. Pero eso es un caso puntual de la fabricación, pero la droga en sí tiene definido todos los factores, el coeficiente de partición, la biodisponibilidad son constantes y no van a cambiar. Solamente cambian cuando cambia la fisiopatología del paciente. ¿Sí? De aquí calculamos la biodisponibilidad, pero ¿de dónde sacamos las curvas? No, los valores se los van a dar. O sea, hay alguien que ya... Salvo, ¿no es cierto?, que tuviera todos los valores para hacer, pero eso ya sería tedioso. pero no Yo le tendría que dar los valores, tienen que ser rápido. En el fondo lo que queremos ver es el concepto. ¿Lo maneja o no lo maneja? No que nos equivoquemos tanto en hacer gráficos o en forma. Por lo tanto, la biodisponibilidad depende de varios factores, interacciones, vía de administración, forma farmacéutica, pero sin embargo el más decidor, el que más problemas nos genera, es el efecto del primer paso. Podríamos decir que es quizá el más importante de todos. Me quedó una duda con la fórmula anterior. A mí me dieron varias, díganme. No me queda claro por qué se tiene que poner en la fórmula primero la área para la curva de la extravenosa por la dosis de la intravenosa. No es como por dosis extravenosa y partido intravenosa. No, lo que pasa es que aquí no
no dice intravenosa, dice extravascular. SB, cuidado, porque SB que está ahí no es endovenoso, es extravascular, que sería la vía oral. Sí, uno se puede confundir al ver ahí, porque uno dice endovenoso partido por intravenoso, es lo mismo. Ah, no, arriba dice extravascular. Pero en la fórmula, en la que está arriba del gráfico, no me queda claro por qué se compara con la dosis intravenosa. No, porque olvídense esto, aquí habla de fracción de absorción. Ah, ya. Entonces esa no. No, olvídense eso. Vamos acá, a la biodisponibilidad absoluta. Ahora, si usted tuviera el área bajo la curva y las dosis, podría calcular la absorción, pero eso ya es como aplicar una fórmula. Por lo tanto, Profe, ¿qué era el efecto del primer paso? el efecto del primer paso es el efecto del paso preferentemente por el hígado. ¿Y cuánto de lo que pasa del medicamento por el hígado se degrada o se metaboliza? La biodisponibilidad se ve afectada por la velocidad de absorción, podría ser, porque si la velocidad de absorción es muy lenta, sí se podría ver la biodisponibilidad afectada, porque van a variar las áreas bajo la curva. Y obviamente eso sí nos hace variar la absorción. Por eso, fíjense una cosa, debido a todas esas preguntas les voy a dar una respuesta. Les voy a decir entonces que la biodisponibilidad está definido por estas tres cosas: área bajo la curva, C máxima y T máxima. Porque la C máxima y la T máxima, ¿qué es lo que nos define? La velocidad de absorción. Y esto nos define la cantidad de fármaco absorbida. Pero uno tiene que mirar el gráfico. ¿Por qué tiene que mirar el gráfico? Porque tiene que ver dónde está la mínima efectiva y la máxima terapéutica. Porque en el fondo eso es lo que nos va a definir si un medicamento cae o no cae dentro del margen, dentro de las concentraciones efectivas. Otra cosa importante, bioequivalencia. Nosotros, ¿no es cierto?, cuando compramos un medicamento, o usted mañana cuando le dé algún medicamento, le escriba algún medicamento a los pacientes, usted a lo mejor le va a dar, no sé, ya, Rivaroxaban, que es un anticoagulante, o no sé, algo más fácil, paracetamol. Le da paracetamol de 500 cada 8 horas al paciente. Yo, como trabajo en la farmacia, paracetamol genérico. A lo mejor usted le va a dar Panadol de 500. También es paracetamol, pero le dio un producto registrado o un producto de marca, pero es paracetamol. Pero a lo mejor usted me va a poner bioequivalente y le va a decir al paciente que compre, pero un bioequivalente. ¿Cómo pensamos hoy si un medicamento es o no es bioequivalente? Muy simple. Supongamos que ustedes todos están en el laboratorio y todos tienen paracetamol. Pero resulta que ella, ¿no es cierto?, fue la que creó el paracetamol, ella tiene la patente, por lo tanto ella es el gol estándar del paracetamol. Supongamos que ella es Panadol. Desde hoy se llama Panadol. Entonces, todos ustedes quieren ser bioequivalentes. ¿Qué es lo que tendrían que hacer? Tendrían que demostrar que su C máxima, su T máxima y su área bajo la curva es la misma que la de ella. Para eso, ¿qué hacemos? Le damos a un paciente, supongamos, el paracetamol de 500, que son ustedes, por la vía oral, ¿cierto?, comprimido simple. Y le damos el Panadol, 500 miligramos, igual, las mismas condiciones, y realizamos estas curvas. Cuando las curvas de concentración plasmática en función del tiempo son idénticas, es decir, la C máxima, la T máxima y el área bajo la curva son igual, vamos a decir que A con B, ¿qué es lo que tienen? La misma biodisponibilidad. Por lo tanto, si tienen la misma biodisponibilidad definida por esos tres parámetros, vamos a decir entonces que esa molécula es bioequivalente.
con la molécula original. Por lo tanto, cuando salieron los medicamentos bioequivalentes en Chile, esto fue la publicidad del MinSal. Esto nos vendió el MinSal, ¿no es cierto?, para los bioequivalentes. Pero hay una sola cosa que yo quiero rescatar de esta publicidad, es que en la tercera dice, llega con la misma velocidad y cantidad al torrente sanguíneo. Quizás cuando leímos eso no entendimos qué es lo que quería decir. Pero hoy sí entendemos que lo que quería decir ahí, ¿qué cosa era? Que tenían la misma biodisponibilidad. Yo creo que usted entonces preferiría el mismo medicamento pero de la marca más cara, podemos decir, ¿cierto? ¿El excipiente? Es una pregunta difícil. La Psicología, vamos a trabajar la psicología. Porque fíjese que es una buena pregunta, ¿no es cierto? Si el original, ella, ¿no es cierto?, el Panadol vale 5.000 y ustedes valen 500 pesos. Yo, ¿no es cierto?, le quiero comprar el más barato. Ahora, si usted me pregunta a mí como paciente, yo tomo un medicamento original para la presión arterial hace muchos años, el Micalme, y una vez compré un bioequivalente, porque el Micalme me vale 35.000 pesos todos los meses y el otro me salía 7.000. Obviamente, si usted multiplica 7 por 5, dos cajas que compro para el año del otro. Le digo algo, la presión arterial no me varió. Mantuve la presión arterial. Pero andaba todo el día con una cuestión aquí. Como ahogado. Y dije yo, no, esta cuestión es el medicamento. Volví al tiro ante la semana original y se me... Entonces, la verdad, las cosas, algunas cosas, por eso es como digo la psicología. Porque a lo mejor si yo hubiese partido con el bioequivalente no hubiese tenido patrón de comparación. ¿Se fija? Pero pueden haber variaciones. ¿Y saben por qué pueden haber variaciones? Por esto, miren. Porque yo dije idéntico, igual, hace máxima, todo. Pero hay una variabilidad, que son estos que uno le enseñan en estadística, los intervalos de confianza. Y el intervalo de confianza es del 90%. Eso hace que sean idénticos. Pero a lo mejor eso, y otra cosa importante, los excipientes. A pesar de que uno ve que todo es idéntico, pero puede haber mínimas diferencias. Y a veces pasa que de una forma farmacéutica a otro, perdón, de un laboratorio a otro, de repente hay gente que le duele la cabeza con uno, con el otro no, etc. Pero el efecto terapéutico se mantiene. Díganme. Podría ser que a lo mejor hubiera desarrollado, no sé, una escala, pero algún efecto en el excipiente, ¿Qué malestar? Puede ser que a lo mejor haya variado la velocidad de absorción, pero que si variaba la velocidad de absorción no podrían variar la C máxima y la T máxima. Pero puede haber habido variaciones mínimas que a lo mejor a otro paciente no le influyen. Por eso, como dice ella, es como medio lo psicológico del ¿cierto? Profe, puede ocurrir que, y no sé si está regularizado, por ejemplo, que un medicamento original no tenga maíz, pero uno que es bioequivalente tenga como excipientes en base a maíz y eso le pueda dar alergia. Pero es que alergia es otro tipo de cosa, es una reacción adversa. Pero puede pasar que un bioequivalente de alergia y el original no. Sí, podría ser. Eso es otro tema. ¿Sí? Me queda una duda de la diferencia entre bioequivalente y genérico. Que el genérico no está demostrado que es igual al original. Cuando usted es genérico, ¿saben qué? Antes de que saliera la bioequivalencia en Chile, por ejemplo, el invento, en Adapril, había como 100 en Adapril de distintos, todos los laboratorios tenían genérico. Cuando salió la bioequivalencia, de 100 quedaron 5. Los otros 95 era pura tiza. Ninguno cumplía con las curvas, andaban por cualquier lado. A lo mejor más abajo, más arriba, ni llegaban, etc. Entonces, esa es la diferencia. La bioequivalencia le da la seguridad al médico que tiene un comportamiento farmacocinético similar al original.
al medicamento patentado. Ya, pero el genérico también tiene el mismo principio activo o no? ¿Sí? Igual. Pero mientras no demuestre al Instituto de Salud Pública que cumple con los mismos parámetros del medicamento original, no es bioequivalente. O sea, tiene distinta biodisponibilidad. A lo mejor, cuando lo haga lo podríamos saber, pero mientras no tiene los mismos parámetros. Ya, entonces dijo que el intervalo de confianza nos daba en el fondo igual efecto terapéutico, que por eso... Sí, el efecto terapéutico no va a cambiar. Sí, por El eso efecto ya la terapéutico es el mismo, todo igual, pero podrían haber Ya, diferencias. y Pero lo yo que se siento que diferenciaba- puede ser más psicológico. Ya, y lo que se diferenciaba principalmente podía ser lo excipiente si vemos algo químico. Ya Claro, lo- el cambio de excipiente podría ser, ¿no es cierto?, a lo que dice ella, que a lo mejor uno le da alergia y otro no, porque a lo mejor uno tiene almidón y el otro tiene lactosa y es intolerante a la lactosa, por ejemplo. Ya. Sí, podrían ser bioequivalentes, no lo sé. No, sí hay bioequivalentes, sí, para algunos, sí hay bioequivalentes, sí. Lo que sí les quiero dejar en esta última diapositiva, algo que sí que es muy importante para ustedes que van a hacer médicos. Primero, si usted observa esta figura, aquí dice metformina, que es un producto genérico, y dice bioequivalente. Aquí dice mantaviral, que es oseltamivir, un antiviral, y que es registrado de marca, pero también es bioequivalente. ¿Qué les quiero decir entonces? Que los productos bioequivalentes pueden ser productos genéricos o productos de marca o registrados. Lo que dice la figura. Es decir, el paracetamol puede ser bioequivalente y el Panadol o el, no sé, el Tapsin puede ser bioequivalente. Es decir, puede ser de marca o genérico. Pero recién había dicho que los genéricos no estaba comprobada la bioequivalencia. Sí, pero este está comprobado. Dice abajo, mire, bioequivalente. O sea, ya no es genérico, ahora es bioequivalente. Es bioequivalente. Ah, ya, entonces no es genérico. Es genérico para bioequivalente. Es un producto de marca bioequivalente. ¿Ya? Lo otro importante, cuando ustedes prescriban, porque de repente pasa, ¿no es cierto?, cuando uno está al otro lado de la vereda, que le dicen al paciente que compre el bioequivalente y resulta que no existe el bioequivalente. Porque bioequivalencia en Chile hoy hay para formas farmacéuticas orales, algunas, no todas. ¿Por qué no hay? Porque a lo mejor ninguno de los que debieran ser, ninguno igual al original. Por lo tanto, imposible que haya bioequivalente. A veces hay uno con suerte. Lo otro, hay muchos productos que a lo mejor jamás van a ser bioequivalentes. Es decir, si usted me dijera, yo uso aerolín inhalador y quiero comprar salbutamol inhalador, yo creo que nunca vamos a poder demostrar bioequivalencia. Porque para hacer estudio de biodisponibilidad es mucho más difícil. Por ejemplo, el otro día vi unas gotas para los ojos bioequivalentes. Y todavía me llama la atención cómo se hicieron los estudios de bioequivalencia. Porque en el ojo es súper difícil medir parámetros. Se puede, pero es difícil. Sí, pero igual me llama la atención. En esto es más fácil la bioequivalencia, pero hay formas farmacéuticas, los inhaladores y a lo mejor muchas preparaciones que nunca van a tener bioequivalencia. Además que hacerse bioequivalente en Chile es muy caro. Entonces, ¿qué hacen algunos laboratorios? Prefieren sacar el producto, porque a lo mejor el producto no le genera tantas lucas en el mercado y lo sacan. El genérico, si es genérico. Ahora, si es de marca, a lo mejor sí lo van a tratar de hacer bioequivalente. Pero para ser bioequivalente tienen que cumplir con las normas del Instituto de Salud Pública. Quizá ahí lo compensas con la competencia de todo. Por ejemplo, lo que estamos hablando de las cosas. Mi papá tiene que comprarse botas y hemos pasado por muchos productos y hay varios que ya no están en el mercado y ellos que se hicieron quizá bioequivalente y han como cambiado a los otros que ya no estaban y, o sea, ya no estaban y yo creo que por eso como que dio económicamente el fruto para poder hacerse bioequivalente. Es que en el fondo la bioequivalencia va a depender de la calidad del laboratorio. Yo creo
que hace el laboratorio, qué es lo que saca el mercado del laboratorio. Sí, también influye. Claro, pero aquí hay mucha variación. Por lo tanto, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que no olvidar de esta clase? Que tenemos fármacos hidrosolubles y liposolubles. Que tenemos distintos mecanismos de absorción, que puede variar la absorción por distintos motivos, pero lo más importante, que la absorción nos define los tres parámetros que nos definen la biodisponibilidad. Y la biodisponibilidad finalmente nos da la bioequivalencia. ¿Ya? No sé, ¿alguna pregunta? ¿Profe? Sí. ¿Cuánto dura la patente de un medicamento? 25 años. Es que lo que pasa es que 25 años más o menos desde que empiezan a investigar el producto, pero las patentes ya una vez sacado el medicamento, a veces hasta 5 años. No tanto, 10 años, depende de los laboratorios. ¿Ah? ¿Qué pasa con el tema de, se puede hacer bioequivalente a cosas que sean con las vías intravenosas o no? ¿O también es más No complicado? conozco ninguna vía. No, pero es que ahí no va a tener tanto problema porque como la biodisponibilidad es al 100, pero no sepa que haya cosas en la vía intravenosa con biodisponibilidad. Ya. Además que las formas farmacéuticas para vía intravenosa son muy pocas. Es decir, en general, no sé si es tan rentable para un laboratorio las formas intravenosas. Son rentables para los laboratorios que se dedican a hacer productos exclusivamente para uso intrahospitalario, pero para un laboratorio que no está dedicado a eso, además que las plantas para vía intravenosa, intramuscular, tienen muchos controles, aparte de todos los controles, tienen controles de pirógeno, etc. Entonces, plantas muy caras. Y todo lo que es esterilización, etc. Entonces, en general, por eso que son pocos los productos que están en la vía intravenosa o intramuscular. Entonces, usted va a comprar un diclofenaco, con suerte habrán dos. No va a encontrar 10, 15, 20. ¿Profe? ¿Sí? Otra consulta, ¿qué opina usted de de las infusiones como de planta y eso para... ¿Cómo qué? ¿Perdón? Como las infusiones naturales de planta y eso para usarlas como medicamentos? Depende. ¿Por qué depende? Porque nosotros dijimos al principio de esta clase que hay muchos principios activos que se pueden sacar, ¿no es cierto?, desde de los productos naturales, digamos, de los vegetales. ¿Ah? Entonces, si hay extracción de algún principio activo, podría ser, no sé. Pero eso va a depender, es decir, desde el punto de vista médico, los médicos no creen en la infusión. Muchos médicos, ¿no es cierto?, salvo que se dediquen a un área más comunista. Pero de lo contrario, es como Como para cosas puntuales y es no. como el cranberry, ¿no es cierto? Hay médicos que le dan cranberry al funcionario, otros dicen que no sirve para nada, entonces es un tema controversial. Ahora hay infusiones que sirven, si usted le da manzanilla, la manzanilla de infusión es antiespasmódica, entonces si le duele el estómago le va a servir. Pero si usted me dijera que le va a hacer una infusión de un anticoagulante oral, yo creo que no le va a hacer nada. ¿Sí? Entonces depende de lo que es la infusión. Hay muchos productos, el llantén, el matito, hay muchos que se ocupan en extractos más que nada. Es distinto a las infusiones, los extractos sí, hay extractos que sí, por ejemplo los extractos de cannabis sativa se ocupan mucho como analgésicos, son carísimos y buenísimos, pero un buen extracto que tenga registro en el Instituto de Salud Pública, porque hay muchos que venden en la calle que no se les puro alcohol, ¿no? El coeficiente de partición individual. ¿Todos los medicamentos tienen expediente? ¿O hay... Todos los medicamentos tienen expediente, depende. Porque, por ejemplo, para que tenga una idea, una cápsula, por ejemplo, los comprimidos en general sí. Salvo, ¿no es cierto?, que yo hiciera un comprimido o una cápsula, por ejemplo, no sé, 300 miligramos de espirulina, por ejemplo. Y la
la capacidad de la cápsula es 300, podría no tener excipiente. Pero lo que resume el medicamento también sirve. ¿Cómo? Pero lo que resumiría no. Pero yo estoy hablando más que nada en el volumen. Ah, ya, pero. No estoy hablando del recubrimiento, nada, claro, porque todo es incipiente según la definición. Pero me refiero, podría ser que a lo mejor usted le administre solo el principio activo, sin lactosa, sin ninguna otra cosa. Ya. ¿Ah? Podría ser. O bien, por ejemplo, cuando usted le da a un paciente, por ejemplo, polietilenglicol, que vienen en sobre de 17 gramos, el sobre es puro polietilenglicol, y usted se lo da para regular el tránsito intestinal a un paciente. Eso no tiene excipiente, es solo principio activo. Ya. Ahí no hay excipiente. Esta era fórmula. No es fármaco. Fármaco en su forma fase lipídica, activo por la concentración del fármaco en fase acuosa. Se supone que como es el mismo principio activo, tiene la misma vía de expresión. Ahí no cambia. Para un principio activo está definida la vía de expresión. Y vamos a ver que te puede excretar no por una sola vía, no se puede excretar un porcentaje por una vía, otro por